las alteraciones de la conciencia y también vamos a aprender conceptos fundamentales relacionados con la definición de la sensopercepción y sus alteraciones, que es un aspecto muy importante del examen mental. Primero vamos a cerrar el tema, la primera parte de la unidad 6, que era la conciencia, hablando de las alteraciones de la conciencia. No se olviden que en la anterior clase habíamos definido la conciencia como esa capacidad que tiene el individuo de darse cuenta tanto de su entorno y procesar estímulos internos e intrapsíquicos. La capacidad que tenemos de focalizar nuestra conciencia era la atención, ¿no? Entonces, la conciencia, el nivel de conciencia se estudia y evalúa observando a la persona. Se deben observar en la persona los cambios de conducta que siguen a la estimulación sensorial y también escuchando qué nos dice nuestro paciente. Cuando observamos un paciente en el tema de la conciencia, vamos a observar muchas cosas al mismo tiempo mientras evaluamos. Vamos a observar sus reflejos, su actividad refleja simple. Vamos a observar si la persona presenta movimientos espontáneos, involuntarios o movimientos dirigidos o voluntarios. Vamos a observar también si la persona, nuestro paciente, tiene movimientos muy repetitivos, muy enérgicos, incesantes, o si está diciendo palabras coherentes, incoherentes, aisladas. Vamos a evaluar también si la persona está conversando, ¿no? Vamos a escuchar qué nos dice, cuánto sentido tiene lo que nos dice, lo que no nos dice. Y también vamos a evaluar su grado de orientación y decoro social, ¿no? Todas estas esferas que están acá en la diapositiva al mismo tiempo van a estar sucediendo mientras nosotros observamos y escuchamos a nuestro paciente. Entonces, vamos a ver que existen distintos síndromes que pueden alterar este proceso de observación y que los vamos a poder percibir escuchando y observando a nuestro paciente nuevamente. Entre estos síndromes de alteración del estado de conciencia vamos a ver distintos conceptos. El primero es una alteración del estado de conciencia que se llama el estado confusional. También se le puede llamar obnubilación. Este estado se va a caracterizar porque el estado de conciencia de nuestro paciente va a fluctuar y en esta fluctuación se van a ir alterando distintas funciones mentales, principalmente en un estado confusional, como su nombre indica, confuso. El paciente puede tener una alteración de la atención, su reacción a estímulos puede estar disminuida, puede estar algo desorientado, no ubicar dónde está, no reconocer a su entorno. Puede ser difícil para el paciente fijar lo que acaba de suceder o lo que le vamos diciendo. Su lenguaje puede estar alterado, puede tornarse en momentos incoherente o muy concreto y su afecto también se puede alterar. Es importante que este estado confusional puede preceder al delirio. El delirio se diferencia del estado confusional porque cuando se instala el delirium vamos a ver que hay una fluctuación del nivel de conciencia entre la confusión, o sea, este estado confusional que les acabo de describir, y la lucidez plena. Entonces, en el delirium vamos a ver que sí o sí va a estar presente la desorientación en nuestro paciente. En un estado confusional puede estar desorientado en algunas esferas y en otras no, probablemente, pero en un delirium la desorientación se presenta de forma global. La persona además puede tener durante un delirium alucinaciones que generalmente son muy llamativas. La persona puede, eh, la persona puede, puede tener estas alteraciones como ver volar personas, ver eh,
ver volar insectos, puede tener ideas paranoides de que alguien le está viendo, de que alguien le está persiguiendo. Y también esto se puede relacionar con delirios, ¿no? Delirios de que las personas que están a su alrededor quieren hacerle daño. Entonces, en el delirio van a aparecer estas alteraciones del ascenso-percepción. También puede haber una dislalia, es decir, una dificultad para verbalizar las palabras, o también su lenguaje en el contenido puede ser incoherente. La capacidad de atención está disminuida y nuestro paciente con delirium puede presentar agitación psicomotriz, es decir, movimientos descontrolados y enérgicos sin un propósito específico, y esto puede llegar a la irritabilidad también. Eh, También hay otra alteración del estado de conciencia, que es el llamado estado oniroide o crepuscular. Oniroide viene de la palabra sueño y es bastante importante en la conceptualización del estado oniroide o crepuscular, eh, que nuestro paciente nos va a decir al pasar este episodio que parecía que la realidad o lo que ha sucedido era un sueño, parecía estar soñando. De ahí viene la definición de estado oniroide o crepuscular. La persona va a tener la alteración en la conciencia de que no se va a dar cuenta de lo que le rodea. Este estado oniroide puede durar días a minutos, y las causas puede ser disociativo, es decir, una alteración más psíquica, o una causa orgánica, que es la epilepsia. Puede aparecer este estado oniroide crepuscular secundario a una crisis epiléptica. Otra alteración del estado de conciencia son los llamados automatismos. Los automatismos, como su nombre indica, son comportamientos complejos, donde la persona dirige sus acciones respondiendo a estímulos ambientales, a algunos, y estas acciones están motivadas por fenómenos intrapsíquicos, esto quiere decir mentales. Y cuando pasa el episodio, esta es una característica importante de los automatismos, cuando pasa el episodio el paciente no recuerda lo que ha sucedido. Las causas de esta alteración del estado de conciencia pueden ser lesiones a nivel a nivel de los lóbulos temporales del cerebro, lesiones en otros sitios de la corteza, puede estar lesionado el sistema límbico, la región centroencefálica. Estos automatismos pueden ser con estereotipias o sin estereotipas, es decir, con conducta estereotipada o no estereotipada. Primero vamos a definir los automatismos cortos con conducta estereotipada. La conducta estereotipada se refiere a actos complejos que tienen un propósito, pero que son inapropiados para la situación y que se repiten constantemente. Acá hay algunos ejemplos, desde lo simple a lo complejo. Estos automatismos con estereotipias pueden ser chasquear los labios, masticar, escupir, buscar algunos elementos, desvestirse, gritar, reír, llorar, o actividades más complejas como doblar la ropa, tender la cama. Vamos a ver que el paciente va a repetir estos actos una y otra vez. Y en estos actos complejos como doblar la ropa o tender la cama, si es que la persona no tiene a disposición una cama para tenderla, puede reemplazar la imagen de la cama con objetos reales, o hacer como una especie de pantomima de que está tendiendo la cama. Eh, Deben cumplir el requisito de ser repetitivos para hacer automatismos con conducta estereotipada. Ahora, hay automatismos que no son estereotipados. Se parecen a lo anterior, solo que el movimiento o la conducta de un episodio a otro presenta cambios muy marcados, o sea, no es repetitivo. Puede ser de minutos o puede ser una conducta compleja. En estos automatismos no estereotipados vamos a ver eh, los automatismos de causa psicótica, sociopática o
lo que se considera normal. Los psicóticos, estos automatismos se caracterizan porque la persona está con miedo, con ira, además alucinaciones o delirios, un lenguaje incoherente o balbuceo y hay una agitación. El automatismo sociopático pueden ser robos o delitos donde aparentemente el paciente está orientado. Y el automatismo no estereotipado normal se consideran aquellos actos complejos como una persona que logra tocar el piano, dar un discurso, logra conducir, logra ir de un lugar a otro y terminando el episodio la persona no recuerda lo que acaba de pasar. Entonces se dice que en este automatismo no estereotipado normal no se afectan principalmente los mecanismos de fijación de la memoria. Vamos a ver otro tipo de alteraciones, como acá la fuga. La fuga, como su nombre indica, es cuando el paciente o la persona se va. O sea, se puede trasladar de un lugar a otro, de ahí viene su nombre de fuga, pero va a tener una pérdida de la noción de su propia identidad y puede ejecutar actos que luego no recuerda. Ejecuta estos actos sin plena conciencia, no se da cuenta de lo que está haciendo. El entorno puede captar a esta persona normal, pero la característica es que en la fuga la acción no se relaciona con la actividad que estaba realizando previamente. Por ejemplo, una persona que está sentada prestando atención a una conversación, abruptamente y sin relación se para y se va y se dirige a algún lugar sin perdiendo la noción de su propia identidad. El entorno, por eso dice, el entorno lo va a captar como normal, pero si lo relacionamos con lo que estaba haciendo, no hay una relación de un evento previo con el siguiente. Estas fugas, estos episodios pueden estar precedidos por una angustia previa o un episodio de mucha intensidad emocional y puede producirse el fenómeno de la disociación y inicia y termina de forma abrupta. Ahora, hay otro síndrome de alteración de la conciencia que es la doble personalidad. Hay muchos ejemplos de la doble personalidad o la personalidad múltiple. Acá les he puesto un gráfico de una película muy reciente, pero en la literatura y en otros aspectos hay bastante enfoque sobre esto de la doble personalidad o personalidad múltiple, porque es una alteración del estado de conciencia bastante compleja. En en la doble personalidad o personalidad múltiple sucede una fuga que la acabamos de definir, pero la persona se traslada a un lugar donde adopta una nueva identidad y olvida su pasado. Es decir, es una fuga más asumir nueva identidad. Recuerden que en la fuga hay una pérdida de la noción de la propia identidad, pero acá en la doble personalidad o personalidad múltiple, además adopta una nueva identidad y olvida su pasado. Si tiene dos patrones, se llamará doble personalidad, pero si son más de dos patrones diferentes de conducta, hablaremos de una personalidad múltiple. Es un cuadro muy complejo y se puede caracterizar porque pueden coexistir en un mismo individuo personalidades muy antagónicas, eh, como por ejemplo un antagonismo podría ser que es una persona muy tranquila en una identidad, ¿no? Es una persona muy tranquila o muy moralista y en la otra identidad es intranquila y rompe normas, ¿no? Lo complejo de estos cuadros es que cada personalidad tiene una propia conciencia, aparte de la principal. Entonces se empiezan a generar pequeños núcleos de conciencias que se van a llamar coconciencias. El siguiente síndrome de alteración de la conciencia es el estupor, que se diferencia del coma. El estupor tiene la característica principal de que hay una inmovilidad, hay una reducción mínima o ausencia de respuesta a estímulos, pero los reflejos
están presentes, a diferencia del coma. En el estupor, este estupor puede ser por distintas causas. Puede ser por causas orgánicas o puede ser por causas psicógenas o intrapsíquicas. El estupor reactivo disociativo es cuando una persona ha atravesado un evento muy traumático como un desastre natural, ha presenciado algo muy impactante, la persona se queda inmóvil, es decir, perpleja, no responde a estímulos, tiene ausencia de emociones y tiene una sensación de que lo que está pasando no es real. Ese es un estupor reactivo disociativo. También existe el estupor histérico. Esto quiere decir que un factor emocional muy intenso precipita que la persona esté inmóvil, no responda a los estímulos, pero en este estupor histérico se puede evidenciar que cuando se trata de abrir, de promover la apertura ocular en el paciente, va a poner resistencia a abrirlos. En este estupor histérico la persona puede responder a algunas preguntas, pero permanece inmóvil. También hay un estupor asociado a la depresión. Acá hay una foto de esta niña, que es una foto histórica en psiquiatría, que tiene estupor depresivo. Es por un cuadro depresivo, pero el rostro se caracteriza por permanecer inmóvil e inmutable. La persona no expresa, no llora y se describe como un rostro de total indiferencia y pasividad a que le realicen distintos procedimientos. También tenemos el estupor catatónico, donde hay una inmovilidad más una hipertonía muscular generalizada. Generalmente pueden haber causas ya orgánicas, y el estupor orgánico, que es porque existe un daño cerebral, una conciencia muy disminuida, y ya este estupor orgánico puede preceder al coma, ¿no? Se le llama también un coma superficial porque hay reflejos todavía en el paciente. El coma, a diferencia del estupor, presenta las características del estupor, pero hay ausencia de reflejos. Solo hay funciones vegetativas y generalmente las causas son orgánicas, a diferencia del estupor que tiene causas intrapsíquicas, este tiene causas orgánicas, intracraneales como los traumatismos, trombosis, meningitis, tumores o extracraneales como un infarto agudo de miocardio, una neumonía, una embolia pulmonar, causas metabólicas como las uremias, acidosis diabéticas, etcétera. En la catatonía, por ejemplo, acá también hay una foto histórica de un paciente con inmovilidad, pero hay una hipertonía, o sea, contracción muscular generalizada, y la persona aparece en una sola posición, no se mueve. También es frecuente en algunos tipos de esquizofrenia este estupor catatónico. Ahora vamos a entrar al tema de la sensopercepción. En el tema de la sensopercepción es importante definir algunos conceptos, eh, pero primero vamos a entender cómo sucede la percepción. La percepción se refiere a aquello que capta la conciencia. A ver, la conciencia capta todo lo que se halla afuera y enfrente de nosotros. En ese proceso de captación sucede la percepción. La percepción es poder concienciar el mundo externo. Puede ser subjetiva porque depende también de nuestros procesos internos, de nuestra memoria y nuestros aprendizajes, y puede ser objetiva porque se puede verificar que estamos ante cierto estímulo, como por ejemplo estar ahora frente a un dispositivo móvil o electrónico. También es selectiva la percepción porque decidimos, ¿no?, de forma consciente enfocar nuestra percepción en ciertos estímulos, y también es temporal. Vamos a ver que el contenido de la percepción de lo que percibimos, que está frente a nosotros o a nuestro alrededor, es múltiple. Hay objetos y seres muy diversos en el mundo y a nuestro alrededor, pero nosotros podemos percibir las realidades simples de
de lo que hay a nuestro alrededor, como el color, la forma, el tono, el ruido, el peso, la textura, la temperatura. Y esos contenidos que percibimos se van a asociar con sensaciones. Vamos a ver que la percepción está mediada por nuestros órganos de los sentidos. Y las sensaciones, pero las sensaciones van a proceder de lo que nos influye, de lo que nos evoca, aquello que percibimos del mundo exterior. Las sensaciones a nivel de la visión van a ser estimuladas por ondas electromagnéticas, a nivel del sonido por las vibraciones del aire, a nivel del gusto y del olfato son estímulos químicos, a nivel del tacto son estímulos mecánicos. Vamos a ver que un estímulo debe llegar a un órgano receptor, como los ojos, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, y eso nos va a generar una vivencia. El hecho de que exista una vivencia va a hacer que empecemos a tener sensaciones, no solo percepciones. Vamos a ver que las percepciones van a poseer carácter de la forma, de ahí viene esta famosa teoría de la Gestalt o de la forma, la figura, y las percepciones no son varias sensaciones superpuestas entre sí, son cosas específicas. Las sensaciones pero las sensaciones pueden estar delimitadas por la forma del estímulo. Entonces, vamos a ver que no es suficiente que las cosas se superpongan en espacio y tiempo para que nuestra percepción se configure o se modifique. Las sensaciones son muy importantes, pero no son suficientes para percibir. Perdón, las sensaciones son muy necesarias, pero no son suficientes para la percepción. Vamos a ver que nuestros sentidos, por eso es muy importante la teoría de la Gestalt, cuando nosotros vemos algo, se empieza a estructurar nuestro campo visual, como por ejemplo ver este cuadro en blanco con estas rayas que tienen la misma dimensión y están separadas por la misma cantidad de espacios. Vamos a ver que al observar esto vamos a tender a distribuir la configuración visual de cierta manera por los atributos que tienen estas líneas y van a resaltar las líneas dentro del fondo blanco. Entonces vamos a ver un contraste entre la figura y el fondo. Vamos a darle mayor importancia a las líneas negras en el fondo blanco que al fondo blanco. Nuestra percepción tiene esta tendencia de resaltar las figuras. Y vamos a ver acá, por ejemplo, que es diferente, ¿no? La percepción cuando va cambiando la distribución de la forma dentro del fondo. Así, fíjense como del tamaño. Ahora vamos a ver entonces qué es la sensopercepción, ¿no? Porque ya hemos hablado de sensaciones y de percepciones. La percepción es lo que captan nuestros sentidos y las sensaciones son las vivencias que nos genera esta percepción. La sensopercepción es el proceso de captación de los estímulos que llegan a diversos receptores. Los estímulos sensoriales, los estímulos kinestésicos o propioceptivos también existen, los viscerales, los musculares. Una sensación es un producto no interpretado de la estimulación de un receptor y una percepción es un proceso de organizar e interpretar los datos sensoriales. También en la percepción va a entrar el campo de la memoria porque vamos a asociar y comparar con experiencias previas. La sensación también nos va a hacer percibir de cierta manera y la percepción no solo depende de la sensación, también depende de nuestra motivación y de la emoción que estamos sintiendo en ese momento. El análisis e interpretación, o sea, todo este fenómeno que sucede de sentir y percibir estímulos, no es necesariamente consciente todo el tiempo. Lo hacemos de forma selectiva y automática, percibiendo distintos estímulos. La selección depende
depende de la exploración e interpretación previa de estímulos que llegan, no nos damos cuenta, como en el cuadro ese cuadro blanco con líneas que acabamos de ver, vamos percibiendo lo que aparece y el análisis, organización e interpretación solo es posible si quedan registrados, es decir, hay un registro necesario, tiene que intervenir la memoria, tiene que intervenir la motivación y la emoción subjetiva. Este proceso de sensopercepción, de sentir y percibir, se puede ver afectado. Así es que existen los trastornos cuantitativos y cualitativos de la percepción. Los trastornos cuantitativos son en cantidad. Puede haber una abolición total de la sensopercepción. O sea, no hay sensaciones ni percepciones. ¿Cuáles son las causas de que no exista sensopercepción? Un daño estructural permanente en los receptores o en el sistema. Estábamos hablando de la abolición que puede suceder por un trastorno psicológico o por anulación de algún órgano sensorial. Puede haber también una disminución o un aumento de las sensopercepciones. Las disminuciones son cuando la persona está somnolienta o no presta atención a los estímulos. Otras causas pueden ser lesiones en el sistema nervioso central o en los receptores, o puede haber un aumento de la sensopercepción cuando la persona está en una neurosis histérica, por ejemplo, puede haber una hipoalgesia, disminución de un aumento de la sensibilidad al dolor, o también puede ser por el aumento de la sensopercepción por toxicomanías, ¿no? Intoxicaciones por cocaína, marihuana, mescalina. Va a haber una impresión subjetiva de mayor nitidez en la percepción, o por epilepsia también puede aparecer un aumento de la sensopercepción. También pueden alterarse de forma orgánica las funciones de la percepción. Estas alteraciones orgánicas son las llamadas agnosias. Las agnosias, acá hay varios gráficos para entenderlas, son la incapacidad para reconocer e interpretar el significado de lo que se percibe. Pueden estar asociadas a lesiones cerebrales acompañados de déficits sensoriales, pero también cuando hay receptores intactos y la conciencia está clara. Pueden haber, entonces, nuevamente las agnosias, porque vamos a repasar cada una. Eh, Percibimos, o sea, sensorialmente, pero no reconocemos ni interpretamos qué significa aquello que percibimos. La agnosia visual, por ejemplo, acá se ve a esta persona agarrando un plátano, pero interpreta de manera errónea que es una uva. O ve la manzana, pero no sabe qué es, o sea, no interpreta ni reconoce la forma. Eso se llama agnosia visual, puede acompañarse de pérdidas de la visión y lesiones de la vía óptica. El problema es que no interpreta la sensación visual y el paciente no reconoce el objeto o pierde el significado del objeto. La prosopagnosia es la incapacidad para reconocer rostros
¿no? Las caras, como ven en este gráfico ilustrativo, son extrañamente planas, ovaladas, con ojos oscuros y todas son iguales. Esa es la descripción de un paciente, ¿no? Con esta alteración. Está discutida si esta alteración es aislado parte de los síndromes apnésicos. Es frecuente en lesiones cerebrales hemisféricas, sobre todo del lado derecho, y se ha descrito incapacidad de reconocer solo ojos y la mirada también. Vamos a ver otras agnosias, la agnosia del color. El ejemplo es un pintor con una conmoción cerebral que no puede usar los colores. Puede nombrarlos, señalarlos, levantarlos, pero no asociarlos con los objetos. Acá vemos en este gráfico ilustrativo, ¿no? Los objetos sin una asociación o interpretación adecuada del color. Se diagnostica si hay afasias o incapacidad para reconocer o decir las palabras. En la simultagnosia, como ven aquí en el gráfico, es la incapacidad para absorber más de un aspecto de un estímulo visual al mismo tiempo. Por ejemplo, un paciente que solo ve uno de dos lápices. O que nombra en la foto por separado a su familia, pero no los puede nombrar juntos. O reconoce primero el estímulo, como el perro, el estímulo derecho, el perro corre o corre el perro. El defecto está en la rapidez de interpretar los estímulos y hay que diferenciarlo de la inatención visual y están asociadas con lesiones en la región parietal derecha. La, la perseveración visual es una percepción visual continua por un periodo anormalmente largo. Por ejemplo, acá se ve esta persona que está percibiendo de forma visual a esta mujer y a esta niña, realiza actividades, pero en otro momento se sigue captando la percepción visual. Se puede dar en intoxicaciones por mescalina y aunque, como ven acá, aunque no esté el objeto presente, la persona persevera viéndolo. En la metamorfopsia, vamos a ver acá en este cuadro, en este dibujo ilustrativo, que el objeto es reconocido, pero se distorsiona en su forma o su tamaño, como esta ventana que es recta, pero se está distorsionando la forma de la ventana. Puede haber macropsias, es decir, ver algo más grande de lo que es, micropsias más pequeñas, invertidas o invertidas, es decir, al revés, fragmentadas, lejanas, cercanas e inclinadas. Puede haber también la negación de la ceguera y la desorientación visoespacial. La negación de la ceguera es una forma especial de perseveración visual donde una imagen aparece con gran vividez y el paciente afirma que puede ver todo a su alrededor pese a que el órgano del sentido que capta el estímulo no está funcionando de manera adecuada. El paciente puede confabular y decir que ve algo que en realidad no ve, se llama síndrome de Anton, puede darse por defectos en el campo visual o por una ceguera cortical en la zona occipital, no se interpreta adecuadamente. La desorientación visoespacial son objetos reconocidos pero mal ubicados en el espacio. No reconoce la ubicación del objeto, por ejemplo, dejar la comida de la mitad izquierda, porque no visoespacialmente hay una alteración, no leer la línea de abajo inmediata en un texto, o la dificultad de encontrar camino dentro de la casa, ¿no? Acá hay una imagen ilustrativa donde se reconoce el objeto, pero espacialmente no se lo ubica de forma adecuada. Estas agnosias es importante tomar en cuenta que las personas con ceguera total o parcial no producen estos síntomas descritos. La negación de la ceguera, la estructura anatómica del ojo está conservada, por si acaso. Hay que tomar en cuenta que las personas con ceguera no presentan desorientación espacial. Las agnosias tienen defectos en la captación de estímulos. Hay que descartar que no sea una distractibilidad.
Los pacientes con parálisis cerebral presentan movimientos oculares. Existen defectos en estas agnosias, en la velocidad para asimilar y decodificar los mensajes y en la cantidad de datos que pueden ser procesados de acuerdo a la forma. Vamos a ver también en este campo las alteraciones de la imagen corporal, donde el paciente no se da cuenta o no hace conciencia parte de su cuerpo o se equivoca respecto a cuál es la posición de esa parte del cuerpo. Se asocia con lesiones abruptas, puede haber conciencia clara o debilidad motora. Vamos a ver acá un gran representante de este grupo es el miembro fantasma, pero vamos a ver otro tipo de alteraciones. Por ejemplo, esta negligencia unilateral, que es un término que se refiere a que el paciente ignora un lado de su cuerpo, generalmente es el lado izquierdo. Se le puede pedir que levante los dos brazos y solo levanta el brazo derecho, se peina solo un lado, se pone solo un zapato. El lado ignorado, pero el lado ignorado funciona perfectamente en actos espontáneos, es decir, que de forma voluntaria no se, hay una abolición del paciente de ese lado. Eh, la mano, por ejemplo, la mano del lado aceptado puede cruzar la línea media del cuerpo para ayudar a la contraria, pero no sucede a la inversa. El paciente es indiferente a su problema y si se le hace notarlo, simplemente se ríe. Hay otro fenómeno que son las anosognosias, donde hay una forma extrema de negligencia, donde no solo desconoce unilateralmente una parte del cuerpo, sino lo niega activamente. Se le pide que levante el brazo paralizado, pero levanta el sano, pero dice que levantó el otro. El miembro paralizado puede ser repudiado y el paciente puede tener la idea de que no es suyo ese brazo y también se le puede atribuir una cierta personalidad o darle un nombre, una identidad, ¿no? Por ejemplo, la pierna se llama Toby y no tiene nada que ver conmigo. Esa es una forma extrema de negligencia llamada anosognosia. Luego tenemos las ilusiones de la transformación corporal que se dan generalmente en las epilepsias. Las extremidades se pueden encoger o agrandarse. El paciente dice que la forma de su cuerpo ha cambiado. Este es un fenómeno transitorio, pero puede ocurrir más de una vez. Puede haber una agnosia digital. Esto se refiere en relación a los dedos. Puede haber dudas y vacilaciones. Se puede asociar con alteraciones como las agrafias, la calculia, agnosia de colores. Es rara la agnosia en los dedos del pie y este otro representante que es el famoso miembro fantasma. En pacientes que han tenido la amputación de algún miembro, eh, puede suceder frecuentemente este fenómeno. El paciente tiene la sensación de que puede ver y tocar ese miembro o esa extremidad que no está. Es un fenómeno bastante frecuente en los adultos y vamos a ver que el paciente tiene la sensación vívida de que esa extremidad está presente en su cuerpo. El fantasma imita en espejo los movimientos de la extremidad normal y se desvanece si se mueve la extremidad afectada o si se localiza con la vista. Es solo una sensación corporal. Vamos a ver cómo suceden estos fenómenos. Hay que tomar en cuenta que puede producirse por lesiones en el hemisferio derecho. La localización del resto de las lesiones es menos precisa. Hay una hipótesis que dice que estas alteraciones son originadas porque los procesos en áreas como la parietal, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo están alterados y se ha identificado que estas áreas pueden estar específicamente relacionadas con algún tipo de estas agnosias. A nivel de la audición, vamos a ver que puede haber una sordera periférica, donde se afectan sonidos con tono timbre específicos. Y en la lesión central, los sonidos pueden ser escuchados y repetidos, pero no se interpretan adecuadamente. Eh,
Vamos a ver también a nivel de la parte auditiva las amusias, la sordera de palabras y las afasias en los niños. La amusia es la pérdida de capacidad para apreciar música, no siempre asociada a la pérdida de comprensión de las palabras, puede estar asociada a una lesión en el lóbulo temporal derecho. La sordera de palabras es que se escuchan las palabras, pero no se comprenden algunas de ellas. Puede ser grave o leve, acorde a test especiales. La afasia en los niños, aunque el niño oiga bien, no logra aprender a entender o a decodificar el lenguaje. Es más grave que el trastorno de codificación porque hay una que se caracteriza porque es imposible desarrollar la expresión vocal del lenguaje, aunque comprendan las palabras y existe un lenguaje interior, no se puede expresar verbalmente ese lenguaje. En los cualitativos vamos a ver los trastornos de sensaciones y de las percepciones. De las sensaciones son las llamadas parestesias, la sensación de hormigueo o endurecimiento, y un dolor que no está originado por ninguna causa estructural o identificable, que se le denomina también neurosis histérica. Y el trastorno de las percepciones son las ilusiones. En resumen, esto de las ilusiones se refiere a que se percibe de forma distorsionada un estímulo que existe. Estas ilusiones se pueden favorecer porque el estímulo es ambiguo o hay una imprecisión en los datos sensoriales. Puede aparecer en pacientes con miopía, por ejemplo, algo interno, deseo ver a mi pareja y puedo tener la ilusión de que otra persona que aparece ahí es mi pareja, ¿no? Pero corroboro y el estímulo sí existe, pero hubo una ilusión, una distorsión del estímulo sensorial. Vamos a ver que el grado de normalidad o anormalidad de una ilusión va a depender de cuán distorsionada esté la percepción, de cuán imprecisos o precisos sean los estímulos captados, de la capacidad de corregir la distorsión perceptual mediante la captación más precisa de los estímulos y de si esta imagen perceptual producida por la distorsión corresponde a algo que existe o que no existe. Vamos a tener ilusiones visuales, auditivas, táctiles o gustativas. Las visuales generalmente vamos a distorsionar la forma, la distancia, el tamaño, el color o movimiento de los objetos. Podemos verlos más grandes o más pequeños. En las ilusiones auditivas, una persona abre el grifo, que es un estímulo auditivo real, pero no escucha agua, escucha voces o una distorsión del sonido. Las ilusiones táctiles, da el ejemplo de un niño con fiebre alta por sarampión, que siente cada vez que se lo abriga, que el contacto de manos ásperas que lo cogen en lugar del roce de las brazadas. Las olfativas o gustativas es una mujer que en el café siente otro olor, como un caucho quemado, y se puede asociar con un delirio. Entonces, si huele a caucho quemado es porque le han echado veneno. O puede ser una gaseosa que tiene un sabor específico, pero se siente diferente y se asocia a un delirio porque la gaseosa está con sangre, en este caso las palabras de un paciente con un delirio religioso. Y por último vamos a ver las alucinaciones. Las alucinaciones se caracterizan porque en realidad no existe el estímulo, pero hay una representación o una interpretación como si el estímulo existiera eh, realmente. Es algo que solo puede captar la persona y la persona no diferencia esa percepción de un estímulo real o irreal. Puede haber en las alucinaciones la característica de que no hay estímulo, pueden ser imágenes, esto sucede porque hay imágenes que se han conservado en la memoria, está influido por mis motivaciones y emociones, es analizada e interpretada para integrarla en el proceso. La ideación es un proceso donde representamos mentalmente los objetos y las imágenes de las cosas.
aunque las imágenes de las cosas sean correctas, es necesario que lo interpretemos para que estén de acuerdo con la realidad. Si la alucinación, o sea, si el sujeto reconoce que no es normal lo que le está sucediendo y reconoce que eso está producido por su mente y que no existe en el exterior, no se llama alucinación verdadera, se llama pseudo alucinación, que es una designación que generalmente aceptamos. Esto de la pseudoalucinación, un ejemplo muy claro puede ser en un paciente con depresión que tiene la sensación de que escucha su propia voz dentro de su mente que le dice ideas negativas sobre sí mismo. Entonces, la persona, si tiene la capacidad de reconocer de que eso está dentro de su mente, de que eso no es algo normal, de que eso lo está produciendo su propia mente, lo vamos a llamar pseudo alucinación y no alucinación. Un paciente con una alucinación verdadera no reconoce la anormalidad de su interpretación. Vamos a tener distintos tipos de alucinaciones, pueden ser visuales, formadas, es decir, eh, realmente veo personas u objetos definidos o animales, ¿no? Como una persona que ve aparecer claramente y de forma formada un ángel o un ser. Pueden ser amorfas cuando reproducen estímulos sensoriales que no representan cosas definidas. Una persona que ve destellos luminosos, puntos o manchas. Las alucinaciones auditivas pueden ser elementales o amorfas, es decir, ruidos como zumbidos, chillidos, chirridos, silbidos, o formadas o complejas, donde puede escuchar voces que pueden ser directas, indirectas, neutrales, pueden ser voces de varones, de mujeres, voces solas o voces colectivas. Eh, Cuando dice directa e indirecta se refiere a si te hablan directamente en primera persona o hablan de ti en tercera persona. También estas alucinaciones formadas o complejas pueden ser en forma de música o sonido de campanas articulados. También hay alucinaciones tácticas o ápticas, donde el paciente siente emociones, siente percepciones corporales, como un paciente que se despierta a medianoche sintiendo que un espíritu lo coge del cabello y empieza a tocarle, que se puede ligar a una interpretación delirante, o un paciente con intoxicación alcohólica que generalmente describen esta sensación de que tienen insectos caminándoles bajo la piel. Pueden suceder simultáneamente las visuales, las olfativas y gustativas, ¿no? Que son percepción de olores desagradables, sin que nadie más lo sienta, y una interpretación delirante, ¿no? Pensar que son gases, que los enemigos tratan de matar a la persona, etcétera, pero son percepciones que nadie más siente porque no hay un estímulo real. Gustativas, por ejemplo, en la esquizofrenia puede haber, nos da este ejemplo, ¿no? Que siente un sabor, una alucinación gustativa formada cuando tiene relaciones sexuales, entonces le da una interpretación delirante y piensa que es líquido cerebral, por ejemplo, ¿no? En ausencia del estímulo. Pueden ser sinestésicas o senestésicas. Las sinestésicas es la falsa percepción de la posición del cuerpo miembros. Por ejemplo, un paciente que al cerrar los ojos cree que se eleva casi hasta tocar el cielo. Las senestésicas vienen de los órganos del interior sin que se produzcan. Por ejemplo, una persona que siente que tiene algo alojado en el estómago, un animal, un objeto, etcétera, pueden ser sexuales. Una soltera con esquizofrenia que tiene alteraciones en la sexualidad, pese a que, y le da una interpretación delirante, ¿no? Siente que el diablo la visita en la noche. También pueden ser alucinaciones formadas muy específicas en este aspecto. Y con eso terminaríamos este tema de la sensopercepción. Es amplio,
Pero por último vamos a señalar algo que ya vimos en la conciencia cuando hablábamos del sueño, que pueden aparecer alteraciones en la sensopercepción antes de dormir o al despertar. Pueden aparecer también estas alucinaciones cuando hay un delirium, lo que acababa de explicar, ¿no? Del delirium, cuando se presentan alucinaciones y delirios, que generalmente pueden ser táctiles. Cuando se combina una alucinación visual con una táctil, pueden ser trastornos orgánicos, puede haber alucinaciones por intoxicaciones o por esquizofrenia. En pacientes con epilepsia, con esquizofrenia o depresión grave, pueden haber alucinaciones olfativas y gustativas, pueden darse por lesiones en los lóbulos. Eh, y bueno, por último, este señalamiento sería la percepción del tiempo, ¿no? Es importante entender que hay un tiempo real, que es determinado por los minutos, el reloj, y un tiempo personal, que es el juicio personal sobre el paso del tiempo. En este tipo de percepciones, la persona con manía, por ejemplo, que está generalmente alegre, puede sentir que el tiempo pasa muy rápido. Y una persona angustiada, con expectativas o con depresión o con consumo de alguna sustancia puede tener la sensación de que el tiempo pasa muy lento, pero ese es el tiempo subjetivo. Eh, También se pueden asociar las ilusiones y alucinaciones con daños en algunas regiones específicas del cerebro. Eh, Tal vez lo más relevante es que las alucinaciones gustativas y olfativas están muy frecuentemente relacionadas con alteraciones en el lóbulo temporal, y en la corteza, las alucinaciones táctiles con la corteza parietal, y eso se puede reflejar en estudios como el electroencefalograma. Y bueno, con eso cerraríamos el tema de sensopercepción y alteraciones del estado de conciencia. La referencia es el libro de Argandoña, ¿no? En los temas 9 y 12, lo que acabamos de ver, llevar es un resumen. No sé si tienen alguna pregunta. Es un tema bastante amplio, pero hemos tratado de resumirlo de una forma clara, concisa y con conceptos que puedan entenderse mediante estos ejemplos que hemos compartido. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Doctora, sobre las ilusiones olfativas, ¿la cacosmia puede llegar a ser solo de causas psicológicas o puede haber alteraciones ya a nivel nervioso? Sí, precisamente la mayor prevalencia es a través de causas intrapsíquicas, pero también se ha descrito que las alucinaciones o ilusiones olfativas pueden estar relacionadas con lesiones en el lóbulo temporal. Obviamente esto lo tenemos que corroborar mediante estudios, ¿no? Estudios de imagen o el electroencefalograma también, pero sí se pueden relacionar también con lesiones estructurales, pero más frecuentemente se asocian con causas intrapsíquicas, pero son muy referenciales de daños orgánicos o estructurales en la parte temporal. Bien. Muy bien, doctora. Y también sobre las alteraciones a nivel auditivo. En el Ujú. caso de que una persona está escuchando una canción que siempre la ha escuchado y en algún momento de la canción siente que ha cambiado la tonalidad a la que normalmente siempre escucha, ¿eso podría considerarse algún tipo de alteración? En realidad la distorsión del estímulo, si es que es una canción, por ejemplo, que dentro del mismo estímulo se ha distorsionado, sí, puede haber una ilusión, porque la canción está presente y sí se puede considerar una ilusión. Ahora, en las ilusiones, no se olviden que como les mencioné en la presentación, es importante ver que si la persona enfoca su atención nuevamente y eh, se corrige la distorsión, entonces sí, efectivamente estamos ante una ilusión
auditiva transitoria. Oh, ya, doctora, ahora entiendo. Muchas gracias. De nada, Diego, gracias a ti. No sé si tienen alguna pregunta más. Bueno, tenemos la última clase de la unidad 6. La próxima semana vamos a ver trastornos de la parte psicomotriz. Así que, pues bueno, hasta el martes, estimados estudiantes. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, doctora. Luego, gracias a ustedes, hasta luego.